Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a seguir con el curso de oncología y vamos a hacer una introducción al carcinoma de vejiga. En esta sesión hablaremos de incidencia, factores de riesgo y clasificación histopatológica. Mi nombre es Pablo Sánchez Verdes y soy el R5 de Urología del Hospital de Cabueñes. Cuando hablamos del carcinoma de vejiga debemos saber que es una entidad frecuente, ya que se trata del séptimo cáncer más frecuente en varones globalmente y el décimo cáncer más frecuente a nivel mundial en toda la población. Si ajustamos su incidencia por edad a nivel de Europa, 25 de cada 100.000 personas por año van a ser diagnosticados de un cáncer de vejiga, de los cuales 20 van a ser varones y 4,65 van a ser mujeres. La mortalidad de esta entidad es de 4 casos por cada 100.000 personas año, siendo 3,3 de ellos varones y 0,8 mujeres. El principal factor de riesgo para esta entidad es el tabaco, que se asocia con un 50% de los tumores de vejiga. Si analizamos el riesgo relativo de ser fumador o no con respecto a desarrollar un carcinoma de vejiga, encontramos que los fumadores con respecto a los no fumadores tienen 4 veces más posibilidades de tener un cáncer vesical y aquellos exfumadores un 2,2 veces más probable de desarrollar un cáncer de vejiga. Esto es por la generación de aminas policíclicas y aromáticas que se contienen entre los tóxicos del tabaco. Con respecto a los cigarrillos electrónicos, todavía no hay un análisis concreto sobre si puedan ser carcinógenos o no, pero es cierto que se ha encontrado que en orina se han encontrado carcinógenos en los pacientes que fuman este tipo de cigarrillos. Hay otros factores de riesgo en esta entidad que son mucho menos frecuentes y la mayoría de ellos están en descenso. El segundo factor en frecuencia es la exposición ocupacional. Aquellos pacientes que son trabajadores de plantas metalúrgicas o siderúrgicas tienen un mayor riesgo de desarrollar estos tumores por la exposición a aminas aromáticas. Es cierto que con la prevención laboral todo esto ha ido en descenso y actualmente, en estudios actuales, un paciente que no está expuesto a esta ocupación de trabajo y un paciente que sí está expuesto tienen a día de hoy la misma probabilidad de desarrollar un cáncer de vejiga. Es cierto que existe cierta predisposición genética, no así tanto una historia familiar de cáncer de vejiga. Esto es que un paciente, por su predisposición genética, tiene un mayor riesgo de que estos factores de riesgo comentados puedan incidir en su ADN y provocarle con una mayor facilidad un carcinoma de vejiga. Sin embargo, no está estudiado o no hay una clara correlación con la historia familiar de carcinomas de vejiga en la familia. Otro punto a tener en cuenta es la cloración del agua potable. No está demostrado que de por sí esto produzca una mayor incidencia de cáncer de vejiga, pero sí que los trialometanos que contiene son potenciales carcinógenos. Los tintes de pelo, que siempre fueron comentados como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de vejiga, es cierto que se ha estudiado y únicamente está demostrado que provoquen cáncer de vejiga en aquellos pacientes que tienen un fenotipo de aciclovadores lentos de la N-acetiltransferasa 2. La radiación pélvica es otro factor que pueda desarrollar potencialmente un carcinoma vesical y la inflamación crónica de la vejiga, tanto por el parásito que provoca la esquistosomiasis como también por portar catéteres ureterales o sondajes vesicales a permanencia, que desarrollan una inflamación crónica y con ello una potencial tumoración vesical. Es importante tener claro el estadiaje de este tumor, ya que nos va a cambiar bastante el pronóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Esta es la última actualización de la clasificación TNM del carcinoma de vejiga, donde podemos ver desde el estadio TA, un tumor papilar, un carcinoma papilar no invasivo, el tumor in situ, un tumor plano de alto grado pero no invasivo, el T1, que es un tumor que invade el tejido conectivo sin llegar al músculo, el T2 ya es un tumor que invade músculo de forma superficial, el A y el B de forma profunda. Si invade la grasa hablamos de un T3, microscópicamente T3A y macroscópica T3B. Y cuando ya invade otras estructuras cercanas a la vejiga, hablamos de un T4. T4A cuando invade las vísceras como la próstata, vesículas seminales, útero y vagina. Y T4B si invade la pared abdominal o la pared pélvica. Su extensión a nivel ganglionar puede ser N0 si no existe, N1 en caso de un único nódulo en la pelvis renal, en la pelvis menor, un N2 en caso de varios nódulos en la pelvis menor y un N3 si tiene algún nódulo en la cadena común ilíaca.
En caso de nódulos fuera de este contexto, hablaríamos de un M1A y en caso de metástasis viscerales o óseas, hablaríamos de un M1B. Una cosa a tener en cuenta es que es un término incorrecto decir que el carcinoma de vejiga pueda ser infiltrante o no infiltrante, porque cuando hablamos de infiltrante podemos estar hablando de algo que no es superficial, es decir, no es un TA, sino un T1, o podemos estar hablando de que está invadiendo el músculo. Entonces, el término correcto debería ser que el tumor sea no músculo invasivo o músculo invasivo, ya que en esta etapa es donde va a marcar principalmente las implicaciones pronósticas y tratamiento de estos pacientes. Los pacientes T1 o menores se tratarán con cirugía endovesical más menos instilaciones vesicales y a partir de T2 el tratamiento será completamente distinto con una cirugía radical de la vejiga, en caso de estar el tumor confinado a la misma. Esto es importante ya que el 75% de los carcinomas vesicales se encuentran en estadios no músculo-invasivos. Y esto es un dato que nos pueda llevar a cierto error y pensar que el 75% de estos pacientes tienen un buen pronóstico. Pero hay que recordar que los carcinomas no músculo-invasivos también incluyen los de alto grado, incluidos los T1 y los carcinomas in situ. Y este 50% de carcinomas no músculo-invasivos de alto riesgo pueden progresar a una enfermedad músculo-invasiva. El estadiaje T1 es un estadiaje que ha dado un poco de guerra a la hora de estadificar a estos pacientes y hay varias clasificaciones que se han analizado por los patólogos. Principalmente hay dos. Una es el estadiaje micrométrico, entendiendo T1M y T1E en función de los focos de invasión o la profundidad de la invasión. T1M significa T1 microscópico y es que el carcinoma de vejiga solo invade en un foco la lámina propia y es una invasión menor a 0,5 milímetros. Sin embargo, el T1E extenso es una invasión mayor de 0,5 milímetros o múltiples focos de invasión en la lámina propia. Con respecto al otro estadiaje, es el histoanatómico, probablemente el más usado, y divide al T1 en T1A, B y ocasionalmente en T1C. En todos ellos invade la lámina propia, pero lo importante es si invade la muscularis mucosa. El 1A no lo invade, el 1B se queda a nivel de esta capa y el 1C más allá de la muscularis mucosa. Está descrito en estudios retrospectivos que esta profundidad y extensión de la invasión de la lámina propia puede tener un valor pronóstico en la enfermedad del carcinoma de vejiga y por ello es importante este estadiaje. Un tumor de alto riesgo, pero que no invade estructuras, es el carcinoma in situ. Se trata de una lesión plana que, como veis en la imagen de abajo a la izquierda, pueda sugestionar algo de aspecto inflamatorio. Es un carcinoma de alto grado, no es músculo invasivo y una de sus principales características es que es multifocal. Y esto puede implicar que a la vez que tenemos este carcinoma en vejiga, pueda estar en el tramo urinario superior, en los ductos prostáticos o en la uretra prostática. Su forma de detección ocasionalmente es con biopsias aleatorias de la vejiga o podemos apoyarnos de esta tecnología que vemos en la imagen de la izquierda, que es el Narrow Banding Image o imagen de banda estrecha, donde por un halo de doble luz, verde y azul, la hemoglobina captará con mayor intensidad este halo y nos marcará una lesión que está hipervascularizada. Probablemente pueda ser inflamatorio o no, pero pueda diagnosticarnos o darnos la pista de ser un carcinoma in situ de la vejiga. La clasificación de este es primario, cuando se encuentra como primer hallazgo en la primera detección de un carcinoma de vejiga en un paciente. Secundario, si aparece en la evolución de un paciente que ya ha sido diagnosticado e intervenido en carcinoma de vejiga. O concomitante, cuando aparece con una lesión papilar o infiltrante de la vejiga en un mismo acto. Todo este estadiaje va a depender finalmente del patólogo y es cierto que el estadiaje tiene una variabilidad interobservador que es elevada. Cuando hablamos del carcinoma in situ de vejiga tiene hasta una tasa de acuerdo entre varios observadores del 70-80%, con lo cual un 20% de las muestras puedan generar discordancia para estos patólogos. En el caso del grado histológico, la variabilidad es mayor, llegando al 50-60% de conformidad. Esta gradación ha cambiado a lo largo de los años. En el año 73, la OMS lo ha dividido como estadio G1, cuanto más diferenciadas son las células, estadio G2, regularmente diferenciadas, y estadio G3 cuando son indiferenciadas o menos diferenciadas.
Y en la OMS 2004, 2006 y 2022 se mantiene el alto grado y bajo grado, y una tendencia que está yendo a cada día diagnosticarla de una forma menor es la neoplasia papilar uroterial con bajo potencial de malignidad, que a día de hoy apenas se diagnostica, y estos tumores son diagnosticados como bajo grado. Este cambio del 1973 a la actualidad, aunque ambos sistemas son ambos válidos, ha provocado que estos tumores de bajo grado, estadio G2 de bajo grado, actualmente estén considerados, hayan aumentado, hayan empeorado el pronóstico de los pacientes con carcinoma de bajo grado, ya que incluyen a los G2 de bajo grado en el estadio de bajo grado, y también ha mejorado el pronóstico de los de alto grado, ya que los G2 de alto grado ahora se consideran alto grado y tengan un mejor pronóstico probablemente que el estadio G3 previamente descrito en el año 73. Existen varios tipos de carcinoma urotelial, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el más frecuente es el carcinoma urotelial simple, que ocupa el 90% de los casos y es el que tiene mejor pronóstico. Cualquier variante que describamos de este carcinoma urotelial va a tener un peor pronóstico, desde diferenciación escamosa, glandular, micropapilar, tipo Nested, células gigantes, el microcítico, sarcomatoide, neuroendocrino, todos ellos tienen un peor pronóstico que el carcinoma urotelial. Es importante también que el patólogo nos informe de la presencia de invasión linfovascular, ya que se trata de un factor pronóstico para la recurrencia, para la progresión, y probablemente esta invasión linfovascular hará que el patólogo nos diagnostique este carcinoma en un estadio más avanzado que si no existiera esta presencia. Por ejemplo, haciéndonos dudar del grado y del T1-TA por la presencia de esta invasión linfovascular. Como conclusiones de esta sesión, el carcinoma vesical es una entidad frecuente en la población general, afecta principalmente a varones y se encuentra en importante relación con el hábito tabáquico. Debemos evitar el uso de término infiltrante o no infiltrante, y estos pacientes deben ser definidos como un carcinoma vesical músculo invasivo o no músculo invasivo, ya que es donde se encuentra el principal pronóstico de estos pacientes en esta etapa de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico histopatológico presenta una importante variabilidad interobservador, y esto puede tener sus implicaciones pronósticas en el manejo de esta enfermedad. Muchas gracias por la atención.